Muy bien, jóvenes, vamos a continuar entonces y terminar de ver esta pregunta número 2, donde nos preguntaban ¿dónde es que ambos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva? ¿Dónde podemos ver que ambos fonemas suprasegmentales cumplen función distintiva? Ajá, propuesta C, ok. Compró, dice ahí, compró un sombrero para sus sobrinos. Ok. Propuesta B, limpiaba el patio del colegio de mujeres. Entonces, teniendo esas dos propuestas, la B y la C, podríamos trabajar. En el caso de la B, dice, limpiaba el patio del colegio de mujeres. Es un enunciado declarativo, con tono descendente, y que podría ser una pregunta. Sí, ¿limpiaba el colegio de mujeres? Yo no sabía que trabajaba ahí. ¿Limpiaba el colegio de mujeres? ¿Limpiaba el patio del colegio de mujeres? Sí, puede ser una pregunta. El tono sí cumple. En el caso de C, cuando nos dice, compró un sombrero para sus sobrinos, tono ascendente, enunciado interrogativo absoluto, y si nos preguntamos si el tono cumple, podría ser, yo lo vi, yo estuve ahí, compró un sombrero para sus sobrinos. Podría convertirse en un enunciado declarativo y entonces en ambos casos el tono cumple función distintiva. Sí, sí. Pero nos preguntan por ambos. Entonces tendría que ver si el acento cumple. ¿Mm? Tendríamos que ver si el acento cumple. ¿En cuál de los dos el acento cumple? Limpiaba, patio, que ahí debería ser con E, ¿no? Pateo, pero patio no. Colegio. ¿Mm? De las dos opciones, tendríamos la alternativa C, porque tenemos una palabra bastante clara, que sería compró, y que podría ser compro. En los otros casos podría tener ciertas dudas, ¿no? Pero en la C tenemos esta palabra que sí o sí lo es. Y volvemos al punto, ¿no? Cuando usted tenga dudas con otras expresiones, siempre elija en la que no hay ambigüedades, en la que no hay dudas o en la que digo, pero puede ser, no puede ser. Y aquí, por ejemplo, el acento en la palabra compró es evidente que podría ser compro. Y en las otras posibilidades podría tener mis dudas. Siempre elija la opción que no tiene ambigüedades. ¿Mm? Entonces tendríamos la alternativa C. Entre la B y la C, la mejor opción, por esta claridad que vemos, es la C. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces la parte de sílaba. Cuando hablamos de la sílaba, hablamos de esta unidad mínima de pronunciación. Y esta unidad mínima de pronunciación es aquella que tiene como estructura al núcleo, que es la vocal, y a las consonantes que pueden aparecer o no, y que serían los márgenes silábicos. Si está antes, margen silábico anterior. Si está después, margen silábico posterior. Y que a nivel de sílaba, fonológicamente hay otras denominaciones como cima para el núcleo, ataque para el margen silábico anterior o como coda para el margen silábico posterior o como denominación de posición prenuclear o posición postnuclear. Entonces son denominaciones que se dan. Pero la estructura de la sílaba es esa, donde el núcleo es una vocal.
y puede o no estar acompañada de consonantes. Esta palabra, por ejemplo, aéreo, que uso mucho, nos ayuda a identificar claramente las sílabas. Si me piden silabear, segmentar ortográficamente, tendré pues A, E, D, O. Y veré que en esta palabra pequeñita hay 4 sílabas. ¿Por qué? No hay diptongo, no puede estar la E con la O junta. No, 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 esas son vocales fuertes, son abiertas, es hiato simple. Entonces, cada una de estas estructuras es una sílaba. A, E, R, O. Y entonces sucede que yo voy a observar que las sílabas pueden estar estructuradas solo por su núcleo, sin problemas, solo por su núcleo, como en A, como en E o como en O. Y o pueden estar acompañadas de consonantes, sin problema. ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí. Listo. Entonces hay que reconocer eso de la sílaba. Unidad mínima de pronunciación, el núcleo es una vocal y puede llevar o no consonantes. Margen silábico anterior, margen silábico posterior y el núcleo es la parte principal que puede funcionar sola o acompañada. ¿Ok? Cuando hablamos de las clases de sílabas tenemos en cuenta 2 criterios. La intensidad, que es lo que hemos estado viendo un poco, que suele ser la sílaba tónica y la sílaba átona, y por la terminación, que suele ser, pues si acaba en vocal, se le dice libre, si acaba en consonante, se le dice trabada. Entonces, estas clases de sílabas tienen que ver con estos 2 criterios. Si me viene una pregunta de esa, sencillísima, porque solamente es identificar la sílaba tónica y las sílabas átonas, o ver en qué termina la sílaba, si termina en consonante o termina en vocal. Y de acuerdo a eso viene la clasificación. Así. Así de sencillo, sin problemas, sin oscuras intenciones, nada. ¿Ok? Ahora, para poder realizar un adecuado silabeo ortográfico, hay que tener en cuenta algunos criterios, como por ejemplo las reglas de silabeo, ¿no? Antes de ver las reglas de silabeo. Si a mí me dan esta pregunta, por ejemplo, desarmar, en vez de armar algo, en vez de armar un juguete, desarmarlo, ¿no es cierto? Si a mí me piden realizar un silabeo o una segmentación, ¿cuáles serían mis probabilidades de separar esta palabra desarmar? ¿Cuáles creen ustedes que serían las posibilidades que yo tendría en realizar una segmentación, una separación? Ok, desarmar. ¿Quién da más, quién da menos? ¿De qué otra forma podríamos separarlo? En realidad, las palabras suelen tener diferentes criterios de segmentación, ¿no? Ok, desarmar. ¿Quién da más? Y depende, ¿qué es lo que nos piden? Puede ser que algunas palabras coincidan en sus diferentes segmentaciones, pero tampoco puede ser que tampoco coincidan. ¿Qué pasa si me piden hacer una segmentación fonológica? ¿Qué me pasa si me piden hacer una segmentación ortográfica? ¿Qué pasa si me piden hacer una segmentación morfológica? Ahí va a haber diferencias, ¿ok? Por ejemplo, si hubiese sido morfológica, ahí es correcto separar des de la raíz arm, de armar. Ahí sí es correcto separar des de arm, de armó, armar, armaremos. Porque el morfema es una unidad mínima significativa y cada estructura tiene un significado, aporta un significado. Entonces, ahí la segmentación correcta es el des separado del arm. Pero como no hemos llegado a morfología todavía, estamos viendo segmentación ortográfica. Y en la segmentación ortográfica, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? Consonante vocal. ¿Es bueno equivocarse? Sí, sí. Es lo mejor que le puede pasar es equivocarse. No a propósito, por favor. A propósito no. Pero lo mejor que le puede pasar a alguien en clase es equivocarse. Porque después cuando se aclaren las dudas,
no se vuelve a equivocar. O sea, esa es la ventaja de equivocarse en un contexto donde sí se puede hacer, porque si está en examen no conviene, ¿no? Pero aquí sí, equivóquese, con ganas, pero según lo que usted crea. Yo creo que es esto. Lo lanzo. Uy, me equivoqué. No se vuelve a equivocar. Esa es la ventaja, en realidad, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en un silabeo ortográfico? La secuencia consonante vocal. Esa secuencia consonante vocal es importante. ¿Por qué? Porque en el silabeo ortográfico es lo que se busca, ¿sí? Es lo que se busca, esa secuencia consonante vocal es la predilecta en el español. Puede pasar cualquier cosa, pero cuando me piden silabeo ortográficamente, lo que yo debo procurar, lo que yo debo buscar, lo que a mí me gusta obtener en el español es consonante vocal. Claro que puede ser consonante, consonante vocal, que puede ser consonante, vocal, consonante, o puede ser consonante, consonante, vocal, vocal, consonante, en fin. Pero eso es lo que se busca. Esa es la secuencia predilecta. Que haya infinidad de secuencias, claro que las hay, pero eso es lo que se procura. Entonces, cuando me dan la palabra desarmar, ahí tengo en cuenta que lo que busca en una segmentación ortográfica, en un silabeo, es consonante vocal. Más allá del significado, no, morfología todavía no, todavía no. Entonces, ahí sí me conviene separar en de, solo de, ajá, sar, mar. ¿Se da cuenta? Obtengo lo que busco, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, pero en la introducción, el inicio es ese, consonante, vocal. Eso es lo que se busca. ¿Se da cuenta? Si me dan acá la palabra suboficial, si me hubiesen dicho una segmentación morfológica, ahí hubiese dicho suboficial. Ahí sí hubiese dicho esa segmentación de sub y office, porque aportan significado. Pero como todavía no llegamos a eso y estamos en ortográfico y lo que se busca es consonante vocal, entonces yo debo procurar obtener eso. Solo su, bo, fi, cial. Pero se ve raro, se ve feo, porque es sub. Correcto, pero es ortográfico. Calma, no pasa nada. No tenemos que separarlo por morfemas. No. Su, bo, fi, cial. Ese es el silabeo ortográfico. ¿Se da cuenta? Cuando tenemos el caso de X y de H hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando la X está en medio de dos vocales, obviamente que se van a separar, la tendencia es a la derecha. Cuando usted separe las vocales, la X se va a la derecha. Esa es regla. ¿Mm? Examen, ¿qué hago? Ex. Como es ortográfico, solo xa, men. Si hubiese sido fonológico, hubiese sido diferente. Si hubiese sido morfológico, hubiera sido diferente. Pero como es ortográfico y busco consonante vocal, es así. ¿Se da cuenta? Exorbitante. Solo xor, bi, tan, te. ¿Se da cuenta? Es lo que se busca. La secuencia introductoria consonante vocal. Pero la S queda solita, no importa, pero logro formar consonante vocal en la siguiente, ¿no? Cuando tenemos la H hay que tener en cuenta algo, que ya sabemos, que la H no suena, no tiene valor fonológico. Está ahí como de adorno, digamos, ¿no? ¿Y qué sucede si está en medio de dos vocales? Bueno, si esas dos vocales se van a unir para un diptongo, la H se queda ahí, como violinista, no hace nada, solo mira, ¿no? Si la H está en medio de un hiato y esas vocales se van a separar, sí o sí, la H, la regla dice que se va con la vocal de la derecha o se va hacia la derecha, con quien esté. Cuando hay una separación inminente, la H se va a la derecha. Pero usted ya sabe que la H no suena, como si no estuviera. Y entonces cuando nos dan esta palabra inhumano, ¿no? Alguien podría pensar, si hay dos consonantes, la N y la H, hay que ser equilibrados, equitativos en esta vida. Y entonces la N para un lado y la H para el otro. No. La H no suena. Es como si no estuviera. Entonces yo necesito formar la secuencia consonante vocal y entonces necesito que la N funcione con la U, en nu.
porque la H en medio no existe, ¿no? La vemos, está ahí, pero es como si no estuviera. Entonces, ¿qué nos queda? I, solo I, nu, NHU, nu, ma, no. Pero se ve raro, se ve extraño. Así es. Deshacer, me encanta el deshacer. No, 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 no. Si la veo ortográfico. Solo de, sa. Y obtengo lo que yo quiero, consonante vocal. La S, consonante. La A, vocal. La H, como si no estuviera. De, sa, ser. ¿Se da cuenta? Exhalar, de la misma manera. Exhalar. Entonces, cuando esté frente a un silabeo ortográfico, lo que tiene que recordar es consonante vocal. Es lo que debo procurar obtener en mi silabeo, porque es la secuencia predilecta del español. ¿Ok? ¿Listo? Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? La secuencia de vocales. Para realizar un correcto silabeo ortográfico, es necesario conocer qué hacemos ante una secuencia de vocales. Las vocales pueden estar en una secuencia, 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Ahora, si yo conozco las reglas, voy a saber si esa secuencia de 4 vocales se van a separar en 2, se van a separar en 3, se van a separar en 4, se van a unir 2 y 2. Y entonces para eso me sirve conocer la regla de los diptongos, triptongos y hiatos para poder realizar una correcta segmentación ortográfica o silabeo ortográfico, como le quiera llamar. Pero si yo no conozco las reglas de los diptongos, tritongos, hiatos, no voy a poder separar. Porque de repente pienso que es un diptongo, de repente pienso que es un triptongo, que es un hiato, y no voy a poder separar. Entonces vamos a revisar esas reglas. ¿Sí? Cuando vemos una secuencia de vocales que nos dice que es una sucesión de vocales, ¿no? Que van a formar diferentes grupos. Pueden ser uniones, o pueden ser separaciones. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar en las uniones al diptongo, al triptongo, y en las separaciones a los hiatos. Hiato simple y hiato acentuado. Tenemos aquí algunas palabras, por ejemplo, peón, hueso, vóley, pingüino, y veremos que en peón se separan porque es un hiato simple, dos vocales abiertas. En hueso se unen porque la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta. Hue, hue. No es ue, no, es ue. Entonces, cuando tengo una vocal cerrada y una abierta, y la abierta tiene mayor fuerza de voz, se unen y forman diptongo. Si tengo voley, veo que la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta, y se une con una i. ¿Qué será? Diptongo. Veo pingüino y observo que son dos vocales cerradas. Pero las dos se pronuncian, las dos suenan, las dos funcionan. Y eso constituye un tipo de diptongo. Entonces, conociendo un poco las reglas, puedo identificar si hay unión o separación y eso me ayuda para hacer una segmentación ortográfica adecuada, un silabeo adecuado. Y hay que tener cuidado porque aquí me están diciendo que la palabra queso, guerra, aguinaldo, aquí manifiestan abajito, si usted observa, los fonemas. Y en esas 4 transcripciones fonológicas, ¿qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no ve? Porque arriba, en queso, en guerra, en aguinaldo, en aquí, hay una expresión que no está en la transcripción fonológica. Exacto. La U. ¿Por qué no me han transcrito la U? Se han olvidado. No, 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 no. No suena. Y si sonara, ¿cómo sería? Bueno, si tengo la palabra queso y quiero que la U suene para decir que hay un diptongo, no sé, entonces tendría que ser algo así como cueso, cueso. Si quiero que la U en guerra suene, tendría que ser algo así como guerra, guerra. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que si yo transcribo fonológicamente, la U no tiene valor. ¿Por qué?
porque es parte de la Q, es parte de la GU. Entonces, es un dígrafo que nos toca ver todavía la siguiente semana, ¿no? No suena. Si yo veo esos casos de Q, de GU, yo ya sé que es probable que ante contexto EI, que la U no suena. Y no puedo decir que hay ditongo, tritongo, hiato, nada, porque la U no suena. Es como si no estuviera, ¿ok? Hay que tener cuidado ahí, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver estas reglas de las secuencias de vocales para poder hacer un silabeo ortográfico adecuado, que es la intención, ¿no? Es básicamente la intención. En el caso del diptongo, nos dicen que tenemos una vocal abierta al lado de una cerrada, o viceversa, una vocal cerrada al lado de una abierta, pero hay otra secuencia que también tiene las mismas características, y es el hiato acentual. En el hiato acentual yo voy a encontrar, en el hiato acentual yo voy a encontrar las mismas secuencias. Vocal abierta, cerrada, vocal abierta, es lo mismo, pero hay un detalle. Si yo quiero que se unan, la mayor fuerza de voz en el diptongo está en la vocal abierta. Entonces, cuando yo tengo una mayor fuerza de voz en la vocal abierta, eso produce unión. Entonces, hace que la vocal cerrada se una, se pegue, se adhiera. Pero si la mayor fuerza de voz estuviese en la vocal cerrada, eso produce separación y produce un hiato acentual. Pero las secuencias son las mismas, ¿eh? Las mismas. I, A, I, E, I, O, todas las secuencias son las mismas. Para diferenciar un diptongo de un hiato acentual, yo me tengo que fijar si es que la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta o en la vocal cerrada. Eso es importante. En el caso de tener en cuenta el diptongo, ¿no? Y que queramos que las dos vocales estén en una misma sílaba, la mayor fuerza de voz tiene que estar en la vocal abierta, como en el caso de ansias, cielo, camión, guardar, hueco, cuota, aire, náutico, peine, euro, heroico, Sousa. Y si quisiera que estén en la vocal cerrada, a ver, ¿cómo sería? Bueno, en el caso de euro, en vez de decir euro, diríamos euro, euro. Y bueno, la palabra no es así. Pero si la palabra fuese, no sé, pues euro, eso sería un hiato, porque la mayor fuerza de voz está en la U, ¿no? Si la palabra fuese así, euro, euro. ¿Se da cuenta? Es diferente. Euro de euro, euro. Es diferente, ¿sí? Y luego nos dicen que los diptongos también encontramos vocales cerradas, cerradas. Pero para que se unan, tienen que ser diferentes, como en viuda o como en lingüística. Señorita, pero ahí está la U al lado de la G y entre la G y la I, y ese suena, no suena. Cuando existen estas circunstancias, de forma escrita, se le coloca la diéresis para decirnos de forma escrita que suena. ¿Se acuerdan la diéresis de pingüino? Esa diéresis para decirnos que suena. ¿Sí? Ah, entonces gráficamente ya me están diciendo que esa U funciona. Sí. ¿Ok? Entonces, para el caso de diptongos, estas son las fórmulas. No hay más. Ubique una vocal abierta al lado de una cerrada o viceversa. Y para que se unan en un diptongo, la abierta tiene que tener la mayor fuerza de voz. Nada más. Nada más. ¿Qué más tenemos? Otra secuencia. El triptongo. Y el triptongo hay varias secuencias, ¿no? Uno dice la I con la A y la I, la U con la E y la U, pero en realidad, si usted lo ve así, en términos generales, es una sola fórmula. Son varias secuencias, ¿sí? Son varias vocales. Una sola fórmula. ¿Cuál es esa una sola fórmula? Triptongo porque tiene 3 vocales. Ya está. Triptongo, 3. 3 vocales. ¿Y por qué me dice que es una sola fórmula? Porque la vocal del medio es la vocal abierta. La vocal abierta, rodeada de 2 vocales cerradas, obviamente. Ese es el triptongo. Así.
3 vocales donde la de en medio es la vocal abierta. Y para que la vocal abierta una a las cerradas, ¿qué es lo que pasaba? Que tenía que tener la mayor fuerza de voz. ¿Se da cuenta? Es lo mismo para el diptongo, ¿eh? Tengo una secuencia de 3 vocales, en este caso, triptongo. La de en medio es la de abierta. La vocal del medio es la de abierta. Y para que se unan las dos cerradas a la abierta tiene que tener la mayor fuerza de voz. Esa es la única fórmula. Esa es la única fórmula. ¿Y qué pasa si una de las cerradas tiene mayor fuerza de voz? Hiato. ¿Y qué pasa si la otra cerrada tiene mayor fuerza de voz? Hiato. Así es. Nada más. Es una sola fórmula. Una. La del medio es abierta y lleva la mayor fuerza de voz. Punto. Como en apreciáis, confiéis, ioides, semiautomático, antieutanasia, guaura, aguaitar, camagüey, nada más. Pero la última palabra camagüey es una Y. Al final de palabra, al final de sílaba, esa Y tiene el valor de una I. Tiene valor de una I. Así es. Ya está. 3 vocales. Triptongo. Nada más. Es una sola fórmula. Una. Usted ha pensado que son varias, que son muchas secuencias. Es una sola fórmula. Una. ¿Ok? Y bueno, finalmente vemos los hiatos. ¿Ok? Entonces hemos visto diptongo, triptongo y finalmente los hiatos. Tenemos hiato simple y tenemos hiato acentual. El hiato simple es cuando tenemos vocales abiertas, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son las vocales abiertas? Esa A, E, O, y hasta cierto punto la cavidad tiene esta abertura, ¿no? A, E, O, y tenemos las cerradas, I, U, ¿cierto? ¿Qué nos dicen en estos hiatos? Que cuando las vocales abiertas están en secuencia, así como en aéreo, ¿se acuerda? Están en secuencia. Cada una de ellas estructurará una sílaba, porque son fuertes, así como su mamá y su abuelita, la suegra. Cada una quiere sus espacios, cada una quiere su sala, su cocina, cada una quiere mangonear a su esposo, cada una quiere su dominio, ¿no? Entonces no pueden estar juntas, lo regular, ¿no? Lo regular. No pueden estar juntas porque ¿quién manda? ¿No? ¿A quién le hace caso su papá? ¿A su esposa o a su mamá? ¿No? Hay como una disputa a veces, ¿no? O sea, no digo que siempre sea así, pero por lo general, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con esas vocales abiertas. Quieren su espacio y no pueden estar en una misma sílaba las vocales abiertas. Por eso es que Aarón son sílabas diferentes. A. Israel, sílabas diferentes. Aorta, sílabas diferentes. Tarea, lee, reo, canoa, poeta, lor, sílabas diferentes. Entonces, cuando tenemos esta secuencia de vocales abiertas, se van a separar y constituyen hiato simple. ¿Ok? Hiato simple. Y también nos dicen que hay otra secuencia de hiato simple, que viene a ser las vocales cerradas. Las vocales cerradas, I, U, ¿no? Siempre que se encuentren iguales, se van a separar. Ahora, no hay muchas palabras con estos rasgos de I, U. Por eso hay estas dos palabras que usted siempre las va a ver. Vienen en examen, vienen en sus prácticas. Hay algunas otras más. Pero estas son las que siempre van a estar ahí presentes, porque son las emblemáticas, digamos. Chiita, que puede ser también chií, o que puede ser también chiismo, y no es muy conocido para nosotros porque es una palabra que se presta para un denominativo de corriente, de pensamiento religioso, político, pero en realidad no es nuestro, no es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces como que no es muy conocido para nosotros. Pero sí, cuando habla de un chií, un chiita o el chiismo, tiene que ver con un pensamiento religioso, ¿no? Diferente al nuestro, ¿no? Y no es muy cercano a nosotros, pero lo va a encontrar. Usted no sabe qué significa.
Pero B, I, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a separar. B, I, ¿qué va a hacer? Separar porque es un hiato. Son vocales cerradas iguales. ¿Se da cuenta? En el caso también hay una palabra que uno ni sabe qué es porque no es parte de. Es una palabra que se usaba en la antigua Roma para un cargo público. Entonces, no hay Roma, no hay cargo público aquí, ya eso no se usa mucho, ¿no? Nada. Pero existe porque es la que se presta para esta explicación de hiato simple y cuando veamos ejercicios, no sé qué es dumbirato, no sé qué es dumbiro, que es un cargo del público de la antigua Roma, pero lo que yo veo es y vocales cerradas iguales se separan, ¿se da cuenta? Viro. Eso es lo que yo puedo tener en cuenta. Vocales cerradas iguales se separan y estructuran sílabas diferentes, ¿ok? Entonces tenemos en el caso de las separaciones estas secuencias para hiato simple, sean vocales abiertas, sean vocales cerradas. Y finalmente, para terminar, tenemos al hiato acentual, que ya sabemos que tienen secuencias similares al diptongo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí la mayor fuerza de voz va en la vocal cerrada. Eso genera separación, como en maíz, laúd, reúne, oído, día, púa, ajíes, ¿no? Trío. Y yo veo ahí pues una vocal abierta al lado de una cerrada. Y cuando la cerrada tiene la mayor fuerza de voz, automáticamente se separa y se coloca la tilde, esa rayita gráfica. Eso es lo que sucede. Ahora, pero hay algo que yo no recuerdo, ¿no? No entiendo a veces. Es por qué la palabra María lleva tilde. Si yo segmento, tengo María, ¿cierto? Entonces, cuando yo segmento, tengo ahí 3 sílabas. Y cuando me preguntan qué clase de palabra es, yo digo, pues es una palabra grave, porque lleva la mayor fuerza de voz, no en la última, sino en la penúltima sílaba. Pero según las reglas generales de tildación que nos toca ver las siguientes semanas, no lleva tilde. Las graves, para que lleven tilde, tienen que terminar en N, S vocal, ¿no? Perdón, no tienen que terminar en N, S vocal. Entonces, no debería llevar tilde, María. No debería llevar tilde, ¿no? Gráficamente no debería llevar tilde porque pues no cumple, ¿no? Pero yo veo que María sí lleva tilde. Si yo tengo la palabra Raúl, ¿no? Yo tengo la palabra Raúl y también me piden segmentar, yo tengo 2 sílabas. Raúl, correcto. Y entonces es una palabra aguda. Y no debería llevar tilde, ¿ah? No debería, ¿por qué? Si es aguda y no está terminando ni en N, ni en S, ni en vocal, no podría tildarla, ¿no? ¿Qué sucede con el hiato acentual? El hiato acentual, a diferencia de todas las otras secuencias, a diferencia del hiato simple, del diptongo, del triptón, a diferencia de todo lo demás de secuencias, el hiato acentual no le hace caso a la norma. La norma de reglas de tildación general no existe. Es como esta, la oveja negra de la tildación. No existe la norma. Yo veo vocal abierta, vocal cerrada, con mayor fuerza de voz en la cerrada, separo y coloco tilde. No me importa nada. No me importa si es aguda, grave. No. O caso contrario, veo una vocal cerrada al lado de una abierta y la cerrada lleva la mayor fuerza de voz, separo y pongo tilde, como en María, ¿no? No me importa nada, no me importa que sea grave, que no termine en N, no me importa, no me importa. Esa es la característica que hay que tener en cuenta del hiato acentual, ¿no? Porque vamos a ver tildación de aquí a 2 semanas, ¿no? Ahorita vamos a hacer como una pausa en la gramática y vamos a ver 2 puntos de ortografía. La próxima clase nos toca ver mayúsculas y nos toca ver tildación. Entonces, esta serie de mayúsculas y tildación
es ortografía, no es gramática, es ortografía. Entonces, como una pausa en la gramática, porque vamos a ver dos aspectos de ortografía. Y vamos a ver exactamente lo mismo que estamos viendo en esto de secuencias vocálicas. ¿Por qué? Porque el hiato acentual no respeta la norma, no se rige a la norma general. Entonces, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le dice? ¿Qué cosa es? Tildación especial. Lo que se da en los monosílabos y lo que se da en estas circunstancias de secuencias vocálicas es tildación especial. ¿Ok? Pero no se rige a la norma no existe. Para esto hay tildación especial, regla especial. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con este hiato acentual que suele ser engañoso, ¿no? De repente uno ve María y dice tilde, porque yo siempre sé que lleva tilde. ¿Pero por qué? ¿Por qué es grave? No, no porque es grave. ¿Por qué María lleva tilde? No porque sea grave, porque hay un hiato acentual. Raúl, ¿por qué lleva tilde? ¿Porque es aguda? No, 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 no. Lleva tilde porque hay un hiato acentual. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces la parte práctica, ¿ya? Recordar que la H puede estar en medio de un diptongo y no pasa nada, como en saumerio, ahijado, cohibido, o puede estar ante una separación y usted ya sabe que siempre se va a ir hacia la derecha. Antihigiénico, y se va a la derecha. Ahorro, vocal abierta, abierta, se va a la derecha. Bahía, hiato, se va a la derecha. Entonces, siempre que esté en medio de una separación, se va a la derecha. Si está en medio de una unión, ahí se queda. No opina, no dice nada. Está de violinista ahí, ¿sí? Muy bien, vamos a ver entonces nuestra parte práctica y nos dan ahí dos palabras. Oía y quena. Y nos piden que identifiquemos los núcleos. ¿Mm? Y luego nos dan otra palabra, antihéroe. Y nos piden que identifiquemos, bueno, tendríamos que silabear y tendríamos que ver qué características tienen esas sílabas en cuanto a su terminación. Si terminan en vocales, si terminan en consonantes. ¿Ok? A ver, mírenlo un minutito, mírenlo y lo revisamos juntos, ¿ya? A ver, mírenlo un minutito. En la palabra oía, ¿cuántas sílabas hay? Propuesta 3, ok. En un salón me han dicho, hay un triptongo, porque la del centro lleva la mayor fuerza de voz. Pero hay un error, porque es exactamente al revés. La vocal abierta es la del centro y las de los costados deberían ser cerradas. Entonces no hay triptongo. Y cierto, hay 3 núcleos silábicos porque tendríamos, si los separamos, O, I, A. Esa es la segmentación silábica, ¿no? Esa es la segmentación ortográfica. 3 sílabas. O, I, A. Usted ya sabe que la sílaba puede estar solo por el núcleo. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 núcleos. Y luego en quena, ¿cuántos núcleos silábicos tenemos? ¿Mm? Usted siempre que vea, tiene que preguntarse, ¿la U suena o no? Si sonara sería cuena. Y la palabra no es cuena, sino es quena. Entonces hay 2 partes del núcleo silábico que sería E, A. ¿Te das cuenta? Entonces sí, muy bien, tendríamos la alternativa B con O y A
E, A. Así es, muy bien. 2 núcleos silábicos. E, A. En la segunda palabra. Pregunta 2 dice, antihéroe. ¿Qué observamos ahí? Diptongo, triptongo, hiato. ¿Qué secuencias silábicas observa usted ahí? Un diptongo, dos diptongos, tres diptongos, un hiato, dos hiatos, tres hiatos. ¿Qué ve ahí? ¿Cuántas sílabas hay? ¿Ah? Todo se resuelve identificando las secuencias vocálicas e identificando la segmentación ortográfica. ¿Mm? Están relacionadas, una no sirve para la otra. Yo puedo hacer una adecuada segmentación ortográfica si me sé la regla de la secuencia vocálica, si no, no, ¿cierto? Ahí tendríamos la O y la E, que sabemos que no pueden estar juntas porque es, acuérdense, su mamá y su abuelita, ¿no? O sea, su mamá y la suegra, no, no pueden estar juntitas. Entonces son vocales abiertas. ¿Qué tenemos? Hiato, simple. Luego vemos otra secuencia de vocales, la I y la E, pero es realmente una secuencia porque yo puedo decir la H está en el medio. Ah, pero la H no suena, la H no funciona. Ay, ay, ay. Entonces imagino que la H no está, correcto. Y tengo la secuencia vocal cerrada I al lado de una vocal abierta E. ¿Qué sucede cuando tengo una vocal cerrada y una vocal abierta? Donde veo que la vocal abierta es la que lleva la mayor fuerza de voz. Es la mayor fuerza de voz. La I y la E, la mayor fuerza de voz está en la vocal abierta. ¿Qué se genera ahí? ¿Un diptongo o un hiato? Diptongo, cierto. Estoy analizando solo las secuencias de las vocales, porque todavía no he hecho mi segmentación ortográfica, ¿no? Entonces he detectado que la O con la E es un hiato simple. He detectado que la I con la E se unen en un diptongo, porque es una vocal cerrada con una vocal abierta con mayor fuerza de voz. No hay nada más, entonces procedo a separar. Y si quiero separar, tendré pues an, tie, ro, e. Tengo 4 sílabas. An, tie, ro, e. 4 sílabas. ¿Y ahora qué me preguntan? A ver, dice, 4 son abiertas y una cerrada. Falso, porque hay 4 nada más. Todas se clasifican como abiertas. Falso, porque veo que an termina en consonante. Hay una cerrada, hay una trabada. 3 son cerradas y una es abierta. Falso, porque más bien es al revés, ¿no? Una es cerrada y las 3 son abiertas. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, la D. Entonces, usted siempre tiene que ir así paso a paso, sin prisa. Claro, y en un examen tiene que hacerlo rápido, ¿no? Pero si va así paso a paso, le sale la respuesta. Si no, se va a equivocar. ¿Mm? Listo. Alternativa B, entonces, para nuestra pregunta número 2. ¿Sí? ¿Qué más? Último ejercicio de aplicación. Y con esto terminamos. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos para terminar. Ok. Identifique los grupos vocálicos, diptongos, triptongos, hiatos, y luego nos dice dónde hay mayor número de diptongos. Ya, entonces mírenlo un minutito y revisamos juntos el pregunta número 1. A ver, mírenlo un minutito. ¿Qué encuentra? En la alternativa A, ¿qué he encontrado? ¿Cuántos hiatos he encontrado? 1, 2, 3, 4, 5.
¿Cuántos hiatos se encontraba en la alternativa A? ¿Mm? Y diptongos. 1, 2, 3. ¿Cuántos hiatos y cuántos diptongos se encontrado? ¿Mm? Esta alternativa A. Y esta palabra viene mucho en examen, viene regularmente en examen, así dejando un examen siempre viene. Esta palabra Isaías, se presta mucho, entre otras, ¿no? Isaías, siempre viene Isaías, ¿no? Si usted hace la segmentación, si usted hace la segmentación de Isaías, vamos a hacerla porque es una palabra que siempre viene en examen, ¿no? Y separo, primero tengo que ver qué hay. A ver, 3 vocales, A, I, A. Ya sabe que triptongo no hay, por más que hay 3, triptongo no hay, porque la que es abierta debe ser la del centro, ya, descartado triptongo. Entonces tengo una vocal abierta al lado de una cerrada. Y luego tengo esa misma cerrada al lado de una abierta. Y si segmentamos ortográficamente, ¿qué vamos a tener? I, sa, y, as. Entonces, en esa palabra hay 1, 2, 3, 4 sílabas. Y en esa sola palabra hay 2 hiatos acentuales. La A con la I es un hiato. La I con la A es otro hiato. Entonces, en esa palabra hay 2 hiatos acentuales. Si seguimos, dice que, ahí no hay nada porque la U no suena. Alegría. Ahí hay otra secuencia de vocales. La I con la A. Y la mayor fuerza de voz está en la vocal cerrada. ¿Qué cosa era eso? Hiato, acentual. Ahí ya van 3 hiatos acentuales. Siento al verte aquí. En aquí no hay nada porque la U no suena. Pero en siento tenemos un diptongo, que es el diptongo que todos han visto, ¿cierto? Entonces, en siento hay un diptongo, y E. Pero antes de eso hay 3 hiatos, 2 en Isaías y 1 en alegría. ¿Sí? En la B de bebé, que dice, aquel cocinero huancaíno fríe un pejerrey. ¿Cuántos hiatos tenemos y cuántos diptongos? ¿Mm? Aquel cocinero huancaíno fríe un pejerrey. Tenemos 3 palabras, huancaíno, fríe y pejerrey, para analizar, 3 palabras. Huancaíno, fríe y pejerrey, la más fácil de todas, fríe, porque hay un hiato. Así usted lo mira, hiato. Lo mira, hiato. Otra facilita, pejerrey, porque usted ve y sabe que la Y al final tiene valor de una I, entonces es una vocal. Entonces la E y la I, la mayor fuerza de voz está en la E y es un diptongo. Entonces usted ya tiene hasta ahí un hiato y un diptongo. En huancaíno, muy bien. En huancaíno tiene una mixtura, ¿no? Tiene ahí UA, diptongo, y tiene AI, hiato. En global, 2 hiatos y 2 diptongos. ¿Cierto? Bien. Muy bien, muy bien. En C dice, Lorena bloqueó las líneas de comunicación. ¿Qué tiene? Lorena bloqueó. Ahí hay un análisis, bloqueó. Las líneas, hay otro análisis ahí, de comunicación. 3 análisis hay. En la palabra bloqueó, EO, hay un hiato. Pregunto, ¿hiato simple o hiato acentual? Bloqueó. Si la pregunta hubiese sido, la palabra bloqueó, ¿tiene hiato simple o hiato acentual? Es que yo lo veo y digo, pues hay una tilde y hay una mayor fuerza de voz y digo, pues acentual porque hay un acento gráfico. Pero hay un detalle.
la secuencia EO no generan un hiato acentual. Por más que yo vea que hay una tilde, ¿qué es lo que genera? Un hiato simple. Las vocales abiertas en secuencia, ¿qué generan? Hiato simple. El hiato acentual se da entre una vocal abierta y una cerrada. Pero si son dos vocales abiertas, por más que yo vea que tiene tilde, no es un hiato acentual, es un hiato simple. Ok, ya. Un hiato simple. Líneas. Ahí hay otro hiato simple. En algunos casos llevará tilde y en otras no. Depende de las reglas, nada más, de ortografía general, de tildación general. Comunicación y un diptongo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí dos hiatos y un diptongo. Luego dice, Guido, yo hablo con Guido, ¿fue necesario tomar antihistamínico? Guido, ¿fue necesario tomar antihistamínico? ¿Cuántos diptongos y cuántos hiatos se encuentran? Guido, ¿fue necesario tomar antihistamínico? ¿Mm? Ya, ok. Si yo observo, ahí tendría una, dos, tres palabras a analizar, ¿cierto? Fue diptongo, necesario, diptongo, van dos, antis, hiato, simple, antihistamínico. Nada más. Dos diptongos, un hiato. Correcto. Muy bien, muy bien. Y luego me dicen en qué enunciado hay mayor número de diptongos. A ver, ¿dónde tenemos mayor número de diptongos? Al ojo, a ver. Propuesta B, propuesta C. ¿Quién da más? B y C. Vamos a ver. En la alternativa A tenemos diptongos en entregué la cuota, uno en cuota, que me pidieron, dos en pidieron, el miércoles. Tres en miércoles. En la A tenemos tres. En la B de bebé, ¿cuántos tenemos? El policía, ahí hay uno, prohibió, dos, a los transeúntes ir por esa vía. En la B hay dos, solo dos. En la C de casa, ¿cuándo? Uno, visitaremos aquel museo Preincay. Ahí hay tres. Entonces, en la A hay tres, en la B hay dos, en la C hay tres. Hasta ahora no tenemos respuesta. Por descarte. Nos quedaría la D. A ver, dice, C de saber que Luis, ahí hay uno, Luis, diariamente, ahí hay dos en esa palabra, van tres. Huía en ese automóvil, ¿cierto? Huí a, ahí hay otro, huí. La U con la I se unen y la I con la A se separan. En esa palabra hay ditongo y hay hiato. Y luego automóvil, ahí hay otro, ya, la D gana, ¿cierto? La D gana, sin duda. Muy bien, jóvenes, voy a colocarle, voy a dejar de compartir y voy a colocarles
las claves para que cuando tengan un tiempito puedan desarrollar su práctica, ¿ok? Y lo puedan cotejar. ¿Listo? Que era básicamente lo que teníamos que ver. A ver, ¿tenemos otra diapositiva más? No, ya está. Eso era todo lo que teníamos que ver, ¿sí? Listo, jóvenes, ha sido un gusto verlo. Muchas gracias por la participación. Nos vemos la próxima semana para hacer sección de ortografía y nos tocarían ver mayúsculas y la subsiguiente semana tildación. Y luego volvemos a la gramática, ¿sí? Básicamente lo que teníamos que trabajar el día de hoy, ¿sí? Listo, entonces terminamos la parte de fonología. Nos vemos entonces la próxima semana. ¿Sí? Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias por la participación, por estar ahí y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Vamos a salir para que puedan continuar sus actividades. Ya está. Cuídense mucho. Hasta pronto.